Muy buenas noches. En primer lugar, para mí poder agradecer esta inmerecida invitación a disertar sobre la evolución del concepto jurídico penal en este diplomado organizado por el Instituto de Yuri. Luego de ello, pues, para sintetizar y poder graficar mejor nuestra disertación, vamos a dividirlo en tres partes. Primero, la evolución del concepto jurídico penal de acción en las teorías antiguas, llámese antiguas, de la teoría del delito. Luego, las teorías modernas, resaltando la posición de Jacobs y Roxin, para luego sentar nuestra posición. Ahora bien, antes de pronunciarnos sobre el fondo, sobre la evolución, algunas líneas generales, poder conversar al respecto. La acción, el concepto jurídico penal de acción ha sido y es la piedra angular de la teoría del delito. Es decir, todas las escuelas han desarrollado este concepto. Hablar del concepto jurídico penal de acción es hablar de la evolución del derecho penal, es hablar de las clases del derecho penal, de las escuelas del derecho penal. Es así que esta evolución ha venido desde la teoría causalista, desarrollado pues por el profesor von Lise en Alemania, para luego, o la última posición más redundante o principal en nuestra teoría, en la teoría del derecho, es la posición del profesor Jacobs en la Universidad de Bonn. Entonces, como adelantando una conclusión, antes de finalizar, al señalar que el concepto jurídico penal de acción ha sido y es la piedra angular de la teoría del delito. Y acá otro punto resaltante es llevado pues de las palabras del profesor Silva Sánchez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, es en poder ahora reconocer o resaltar qué es lo que queda del debate jurídico penal de la acción. Pues ya no, en líneas del profesor Ježek, la acción tiene dos ramificaciones. Primero, en ver si podemos conceptualizar la acción atraído por otras ciencias, puede ser la ciencia social, la psicología, o ver la acción desde un tono del derecho penal. A nuestro parecer, y así como ha seguido la evolución del concepto de acción, yo creo que este concepto debe tener matices del derecho penal. Debe tener matices que no sin antes poder acoger algunas denominaciones relevantes o unas pinceladas de otras ciencias. Entonces, ¿qué es lo que queda del concepto jurídico penal de acción? ¿Qué queda de ese debate antiguo, ¿no? Podemos decir que y este concepto no puede ser prejurídico, en primer lugar. Es decir, pues no tener un carácter jurídico penal, un carácter normativo. Pues este concepto debe englobar lo que es todas las categorías de la teoría del delito. Luego, esta relatividad debe ser normativizada. Este concepto pues ya no deja de lado la parte naturalística y se engloba en la normatividad. Es esa la discusión y en ello, en ese sentido, vamos a poder sentar nuestra posición personal. Ahora bien, en relación a la evolución del concepto jurídico penal de acción, son cuatro teorías, son cuatro escuelas que han desarrollado esta teoría. Primero, la escuela causal naturalista, representada por el profesor von Lise. Luego, la escuela causal valorativa o neocantismo, representada por el profesor Mesger. Luego la escuela finalista, donde su máximo representante es el profesor Welzel, y la teoría social de acción, representada por el profesor Ježek. En las teorías modernas tenemos la posición de la teoría personal de la acción, señalada por Roxin, y luego la teoría funcional de la acción por el profesor Jacobs, profesor emérito de la Universidad de Bonn. Así pues, ¿en qué consistía el concepto jurídico penal de acción para la posición de von Lise?
Acá cabe precisar un argumento explícitamente. Se basa en la acción, o se entiende la acción como un simple hecho de la naturaleza, un movimiento corporal que produce una modificación en el mundo exterior perceptible por los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que este concepto pues no engloba la voluntad del sujeto o de la persona, sino en la transformación de un movimiento corporal hacia el exterior, ¿no? Es decir, la acción constatada según este modelo sin analizar la voluntad o intencionalidad del sujeto. Así pues, esta acción mayormente se enfocaba a la parte comisiva de la acción o del sujeto, más no abarcaba lo que era la parte omisiva de la teoría del delito. Pues con este déficit o con esta dificultad, pues da pie a ciertas críticas, ¿no?, que fueron atraídas en su momento por el causalismo valorativo o el neocantismo. Es decir, la acción como un movimiento corporal únicamente comprende un hacer positivo, a ello lo que nosotros denominamos como comisión, obviando aquellas que se configuran como conductas omisivas. Pues este punto de quiebre trae abajo todo el concepto causal naturalista, ¿no? En efecto, en tal punto de partida, la ausencia de un movimiento corporal no puede ser denominado como omisión. Es así que luego, en el paso también de la evolución de la humanidad, asumiendo la posición nuevamente de Kant, la teoría causal valorativa, donde repetimos, el principal pues representante es el profesor Metzger, haciendo la clasificación entre la ciencia del espíritu y las ciencias naturalezas, pues da un sentido valorativo a la parte naturalística del concepto del profesor Bumlis, y lo define sin abandonar o sin divorciarse este concepto natural como aquel comportamiento humano entendido como un simple impulso o deseo de causar un resultado en el exterior. Ahora, a ver, vamos. Este concepto tiene ya matices valorativas, no solo natural, es decir, parte pues de la voluntad del sujeto quien va a desarrollar una cierta actividad. Pero este concepto no deja en sí también, o no desarrolla, o no acoge el mismo problema del concepto natural de acción, sino que también se representa con los mismos problemas, es decir, no tiene en mente o no desarrolla nuevamente el concepto de acción respecto a la omisión. Pues esta voluntad o en la omisión, es decir, como un no hacer nada, pues no tiene un carácter voluntario del sujeto que lo desarrolla. Así pues, el profesor Mirpuj, en su manual, manifiesta que la consecuencia para el concepto de acción es que ya no podría entenderse como un hecho naturalístico ajeno al valor, sino que debería ser susceptible a soportar los juicios de valor, representados por las categorías de antijuricidad y culpabilidad. No obstante en ello, el causalismo valorativo dejó de ser naturalístico, es decir, sí, siguió con estos mismos matices, pero no por ello dejó de ser causal. Es decir, esta transformación del movimiento exterior, pues por ser voluntario, tiene sus matices naturales, a pesar de haber dado pues este nuevo criterio de valoración, ¿no? Estos déficits, las nuevas escuelas o las escuelas antiguas, pues no podían abarcar el concepto de acción, pues la piedra en el zapato seguía siendo la omisión, no la podían describir, o este concepto de acción global dentro de la teoría del delito no podía sobrepasar más los déficits sobre la omisión. Es pues así que el finalismo, tratando de dar un giro a ello y poder englobar toda esta percepción en el pensamiento del profesor Belzel, señala que el sujeto obra guiado por una finalidad, pues quiere hacer algo, alcanzar un objetivo, y antes de comenzar a actuar selecciona los medios con los que podrá llevar a cabo dicho objetivo. ¿Qué quiere decir hecho? El profesor Belzel, pues atraído por la psicología y por la posición de Hart, manifiesta que el ser humano o la persona
subjetivamente pone a pensar, atraviesa pues una etapa subjetiva a la que puede determinar su voluntad o lleva a una finalidad la acción que quiere cometer. O sea, hay tres etapas: la etapa la etapa interna de la acción, luego la etapa valorativa de la acción y la etapa al último resolutiva de la acción. Es decir, que la acción es determinada hacia cierta finalidad a la cual nosotros vamos a impulsar. Un ejemplo es: quiero agarrar ahorita yo el vaso, entonces he pensado que agarrar el vaso y dirijo mi mano para agarrar el vaso. Entonces, esta voluntad y esta finalidad de poder transformar también el plazo naturalista, pero en ese sentido pues defino la acción. Y la omisión es como aquella finalidad pues potencial en un primer momento definido por Belzel, al cual yo desarrollaré más adelante. En ese sentido, para Belzel, la acción humana es guiada por la voluntad, no es un mero impulso o movimiento muscular. La acción persigue un fin, como diría Belzel, mientras la acción causal es ciega, la acción final es vidente. Pero este concepto también no fue ajeno, no fue propicio de críticas que también vinieron por algunos seguidores del finalismo. Al respecto, podemos decir que la acción pudo tapar el hueco del desarrollo de la omisión, sin embargo, pues no abarcó lo que es la imprudencia. Es decir, porque en la imprudencia, hablar después de una finalidad no encaja en ese sentido, pues, ¿no? La imprudencia es como algo que uno no quiere hacer. Sin embargo, en la acción, pues esta definición se acerca a lo que uno realmente quiere hacer. Es esta parte todavía subjetiva la que se sigue desarrollando. Pues la piedra en el zapato de la teoría, el concepto final de acción, ya no es la omisión, sino más bien la imprudencia. A esta teoría se le critica el no poder explicar cabalmente la acción culposa, como hemos dicho, pues la meta del autor en estos casos constituye un proceso psicológico real referido a un resultado no previsto en el tipo legal. Por ello, Belzel calificó la finalidad real del concerniente a los delitos dolosos y de finalidad posible, potencial, a la que nosotros habíamos hecho mención, a los delitos culposos. Pero si habla de una finalidad potencial, entonces no nos estamos refiriendo a una finalidad potencial, queda dentro del plano pues abstracto o gaseoso, pero no pues en la realidad. No podríamos hablar de la imprudencia como una finalidad potencial. Con otro matiz, con unos elementos ya sociales, en el sentido de la acción, se desarrolla, o el siguiente paso pues en la teoría del delito, en las escuelas que estudiaron la teoría del delito, se desarrolla el concepto social de acción, donde mayormente pues tiene su precursor el profesor Jeschek. Estas teorías también se desarrollaron entre el puente del concepto causal natural y el concepto causal valorativo de la acción. En ese sentido, el concepto social de la acción quiere comprender la acción en todas sus modalidades, tanto en la imprudencia, tanto en la comisión, tanto en la omisión. Pues así, el déficit social de la comprensión finalista de la acción ha pretendido ser cubierto por la llamada teoría social de la acción. Pues acá sí hay que precisar ciertas definiciones de aquellos profesores que cogieron esta teoría. Así, el profesor Schmidt manifiesta que la acción es la conducta voluntaria hacia el mundo social externo. Acá un paréntesis. En primer momento hablábamos de movimientos, ¿no? Con las teorías causales hablábamos movimiento, pero ya en la teoría finalista y ahora pues resalta más en la concepto de acción, ya hablamos de comportamientos humanos. Es decir, un punto a diferenciar y a tener en cuenta. Por eso que Schmidt, reiteramos, manifiesta que la acción es la conducta voluntaria hacia el mundo social externo. English
definía la acción como la producción voluntaria de consecuencias calculables socialmente relevantes. Ahí le da el matiz de social. Este matiz es un común denominador en esta concepción. Para Zizek, simplemente manifestar la acción como la conducta socialmente relevante. Una crítica que se encuentra también en los diversos manuales del derecho penal es que con el concepto social de acción aún sigue manteniendo el elemento o la valoración prejurídica de la acción, y no podría diferenciar en lo que realmente este concepto social, en este concepto de acción podría ser o tiene su lado social, y no lo podría distinguir con el concepto jurídico penal. Donde es la crítica principal que se le hace, ¿no? Esta distinción entre un concepto social de la acción, que sigue teniendo sus matices a otras ramas fuera del derecho penal, como a la que nosotros queremos llegar, un concepto de acción, pero que englobe a todas las categorías del delito. Es así que, dejando de lado pues la percepción del profesor Roxin dentro de su teoría personal de la acción, es decir, como esta manifestación personal de la persona, nace el concepto funcional de acción, dirigido pues por el ilustre profesor Jacobs dentro de su teoría funcionalista, que unos llaman pues radical, ¿no? Y que no tiene nada de radical, sino más bien pues la posición es más descriptiva y que desarrolla planos sociológicos como filosóficos, ¿no? Así pues Jacobs define la acción como un comportamiento objetivamente imputable, individualmente evitable y culpable. En síntesis, la acción es imputación y pertenece dentro de esta institución que últimamente ha sido desarrollada, es decir, la imputación objetiva. La acción es aquella imputación donde objetivamente la persona pues pudo evitar. La acción se representa en ese sentido como un concepto que otorga unidad a la imputación jurídico-penal, pudiendo incluso afirmarse que el concepto jurídico penal de acción no es más que una teoría global del hecho delictivo. Pues acá llegamos ya no a un concepto prejurídico, no a un concepto social, no a un concepto psicologicista, no a un concepto naturalista, no a un concepto valorativo, sino ya un concepto que engloba todas las categorías del delito, y un concepto penal. Pues de la discusión que nosotros habíamos señalado en primer momento, se sobrepasa y pues ya con este concepto, alejado de todas las valoraciones anteriores, este concepto ya engloba y es un concepto normativo, pues que ya no va a diferenciar qué es lo que es acción y qué es lo que no es acción, y qué es lo que importa para el derecho penal y qué es lo que no importa para el derecho penal. Con este concepto, desde ya, como punto principal de la teoría de delito, engloba ya lo que se quiere estudiar, o entra pues a coger y a obtener familiaridad con todas las categorías de delito. Es así que Jacobs está determinado por su concepto general del derecho penal. Jacobs, al manifestar como imputación evitable, se aleja y da un gran paso, a mi parecer, dentro de la construcción de la teoría de delito. Y acá quiero sentar yo mi posición, ¿no? Para abarcar más este tema. El derecho penal se puede entender como aquella teoría o aquella ciencia que dirige conductas. Si nosotros entendemos que el derecho penal es aquella ciencia que dirige conductas, entonces nuestro concepto de acción sería aquella definición o aquel concepto, disculpe la redundancia, que distingan que lo que es acción y no es acción, y volveríamos pues a la discusión anterior de las teorías del delito ya desarrolladas. Pero sin embargo, si nos referimos a que el derecho penal es aquella ciencia que va a restablecer la vigencia de la norma por la infracción pues consciente de la misma, podemos entender que la acción estará definida como la comunicación de un ciudadano defraudatorio de una expectativa normativa de conducta esencial.
Pues así es el resultado de un resultado complejo de atribución de sentido en el que la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad no son más que parte de dicho proceso. Pues la acción ahora es englobada dentro de aquellas expectativas normativas que tiene el ciudadano y pues desarrolla con otros criterios de imputación que vamos a explicar. En síntesis, lo que se trata es determinar si un hecho puede atribuirse a una persona como defraudación de expectativas sociales elementales. Aquellos criterios de ordenación de la imputación modernamente se pueden definir como el estatus del ciudadano. Es decir, solamente a la persona que posee el estatus de ciudadano se le puede imputar la realización de acciones penalmente relevantes. En este nivel la imputación culpable se manifiesta como un reproche dirigido al autor por su falta de fidelidad al derecho en la medida que ha expresado libremente la voluntad de desconocer la vigencia de la norma infringida por su conducta. ¿Qué quiere decir? Que estos criterios de imputación van dirigida a lo que nosotros denominamos persona como una categoría social. Una es decir, persona es aquel ser humano, aquel sujeto que tiene la capacidad pues de distinguir o poder obedecer las normas que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Y hacia él apunta pues la función del derecho penal, ¿no? Por ende, hablar pues de la infracción de la norma es hablar y referirnos pues al ruido, a la interferencia de la fidelidad del derecho. Es necesario determinar si el sujeto imputable es competente por dicho hecho. Esta frase o esta premisa nos lleva a delimitar los roles ciudadanos en la sociedad. La sociedad como un sistema donde se encuentran las personas y las personas llegan a comunicarse, es entendido desde la posición funcionalista del derecho penal que podrían clasificarse entre roles generales y roles especiales. El rol general del ciudadano es determinado como la competencia organizativa que tiene el mismo. Esta comprensión de responsabilidad penal es objetivamente imputable si en razón de su rol ha debido evitar la realización de un suceso con sentido social delictivo. El rol general del ciudadano engloba lo que es la competencia de la organización. ¿Qué quiero decir con ello? Que el rol general del ciudadano se fundamenta en la separación de esferas de organización entre ciudadanos y en la autonomía organizativa que cada uno tiene dentro de las mismas. Las competencias por organización se expresan en los siguientes deberes especiales. Los deberes de aseguramiento. ¿Qué quiere decir con los deberes de aseguramiento? Son aquellos deberes que consisten en asegurar la propia organización de tal modo que de ella no se desprendan riesgos que excedan del nivel permitido. Acá pues un ejemplo, ¿no?, para graficar nuestra posición y aterrizar en la práctica. Es decir, nosotros cuando conducimos un automóvil, pues lo conducimos con la expectativa de no lesionar y de no lesionar pues la salud o el cuerpo o el estado físico de aquellas personas o no causar daños. Es decir, manejamos conforme al riesgo que está, pero es un riesgo permitido, y manejamos pues con aquellos deberes que nos aseguran no lesionar otros derechos o algún bien de nuestro prójimo, ¿no? A ellos nos referimos como el deber de aseguramiento. También existen los deberes de salvamiento, son los cuales surgen por riesgos que ya no se encuentran en su ámbito de organización personal. Y estos deberes de salvamiento se dividen en dos. Es algo complejo, sí, entender un poco la posición de Jacobs, ¿no? Porque, como le hemos dicho, recoge parte de la sociología, de la teoría de sistemas de Luhmann. Pues es algo complejo entender los deberes. Es así porque estos deberes de salvamiento se dividen en asunción de riesgos e introducción de riesgos especiales. La asunción de riesgos. Se basan cuando aquella persona desarrolla un riesgo permitido, sin embargo,
la fricción de este riesgo que podría causar otros tipos de lesiones, él tendría que repelerlos. ¿Y qué quiero decir con esto gráficamente? Con un ejemplo. La persona X pues saca a su perro Doberman al parque, lo saca a pasear con una cadena normal y corriente. Sin embargo, al momento de pasear, esta cadena se rompe y el perro se dirige hacia un niño y lo muerde. Este deber, ya no es un deber permitido, no es un riesgo permitido, la persona tiene toda la responsabilidad del caso por no asegurar o poder salvar que se lesionen los derechos de este niño, ¿no? O la salud o la vida de este niño. Entonces, lo que quiere acá el nexo de imputación es poder, que mediante esta asunción de riesgos, es que el ciudadano pues determine o tenga mayor cuidado y que estos deberes de salvamento pues se dirijan hacia aquellos asunciones de riesgos, ¿no? Luego, la introducción de riesgos especiales. Es decir, los productores de ciertos los podemos graficar con aquellos productores de ciertos fármacos que pues luego de haber vendido estos medicamentos al mercado se dan cuenta de que estos medicamentos pues tienen otros efectos secundarios a los que se han creado, se han fabricado. Es así que pues estos deberes de salvamento se dirigen hacia la acción de que tienen estos señores o estas empresas a poder tratar de no lesionar ningún o poder provocar estos efectos secundarios en los ciudadanos. Explicados los roles generales del ciudadano, nos detenemos un momento en los roles especiales. Son aquellos roles especiales que se engloban dentro de las competencias institucionales, instituciones positivas enmarcadas en la sociedad. Es decir, los contactos sociales no se reducen a una separación de esferas de organización, sino que también se fundamentan en vinculaciones entre esferas sobre la base de instituciones sociales elementales. Y acá lo que la moderna teoría del delito pues ha desarrollado y ha dividido entre delitos de dominio y delito de infracción de deber es pues nuestra posición, y es resaltante manifestar que con estos roles especiales y determinar qué roles especiales del ciudadano se vinculan con la institución positivizada que enmarca, podemos ya imputar de los delitos de infracción de deber. Deberes que provienen de la institución positiva del mismo ciudadano. ¿Y cuáles son aquellas instituciones positivas con carácter muy vinculante y con carácter de representación de imputación? Son aquellos como la familia, aquella relación paternal, filial paternal. Como un ejemplo, el padre que ve que a la niña, su menor hija de 9 años, se encuentra al ras de la piscina y no hace nada, podemos imputarle pues la muerte de la niña, porque él tiene todo el deber de salvamiento y el deber también de aseguramiento de que esta niña, mediante su custodia, pues reciba la mayor protección posible. Y acá pues un ejemplo singular también, ¿no? Con esta niña Pierina que nos ha llamado mucho la atención esta semana por la agresividad y el carácter repudiado que tiene la sociedad hacia esta persona, hacia la madre que se le imputa. Pues se dice que la abuela también tenía la custodia de la menor. Sin embargo, a pesar de tener la custodia, pues creyó en la libre protección o la protección de vida que tuvo la madre hacia la niña Pierina, y por ese motivo le entregó para que estuviera junto a ella por un tiempo, y por esta entrega sucedieron estos hechos. Entonces, de acá podemos llamar la atención de dos puntos. Uno, se le concedió normativamente la patria potestad a la abuela.
Entonces la abuela tenía todo el deber de asegurar y todo el deber de salvamiento de la menor. La abuela conocía que esta señora tenía problemas psicológicos y que era muy violenta a sus 5 menores hijos, y en especial a la niña Pierina. Entonces la pregunta es, ¿podemos imputarle el delito de homicidio o el delito de asesinato a la abuela también? Yo creo que sí, en lo personal creo que sí. Más aún que ya no podemos entender como aquella acción dirigida pues a finiquitar con la vida de una menor, sino que conforme a lo que estamos desarrollando, conforme a los deberes especiales que tiene o que enmarca la institución de la familia paterno-filial. Pues es una gran pena lo sucedido, en verdad que es muy indignante lo que ha pasado con una menor de edad, como una niña de 9 años, ¿no? Que se le ha recortado la vida pues por el carácter agresivo o por este espectro de persona, de sujeto diría, no, porque a mi parecer no se le puede considerar persona. Pues así de radical son las cosas. En mi consideración yo imputaría pues el delito de asesinato a la abuela, y claro está también a la madre por incumplir el deber de los deberes especiales que le vinculaba en la relación filial con la niña Pierina. Y no alejando de este caso, el Estado pues también tiene deberes. El Estado tiene deberes de protección, el Estado tiene deberes con el desarrollo del ciudadano, con las expectativas normativas del ciudadano. Pues así el Estado tiene deberes deberes que cumplir y que se encuentran dentro de su política estatal, su política educativa, su política también criminal. Y el Estado tampoco no está lejano de estos conflictos sociales o estos criterios de imputación. Por ende, también cabe recordar la sentencia del ingeniero Alberto Fujimori, cuando se le parte de la doctrina explicaba que el presidente tenía el deber funcional de poder llevar una adecuada política de represión al terrorismo, ¿no? Y no poder sobresaltar o infringir estos deberes estatales, ¿no? Entonces los dos puntos, instituciones sociales más relevantes también es la familia y los deberes estatales. Sin embargo, también es la confianza especial, aquella confianza especial que fundamenta la competencia institucional o que materializa la competencia. En otros términos, decimos aquellos que fundamenta la competencia institucional. Es la confianza que se le otorga pues al médico, al bombero, ¿no? O al policía. Es decir, la confianza que tiene el ciudadano con ellos, ¿no? Por este vínculo, como que tú vas al médico, pues que tienes toda la confianza de que él va a tratar de curarte al 100%, de que sus conocimientos especiales pues van a enfocarse a que pueda parar ciertos tipos de enfermedades o prevenir ciertos tipos de enfermedades. Así que el bombero, pues, mediante su competencia, sus deberes especiales, pues se le confía de que su trabajo va a ser aplacar incendios o disminuir, pues, el peligro de un incendio primario, ¿no? Pero la confianza que materializa la competencia, pues, es más amplio. Estamos hablando, pues, ahora ya no de sujetos, sino de instituciones como una comisaría o como un hospital. Son aquellas estas dos ramificaciones que engloba la confianza especial. Y por último, podemos hacer mención de la solidaridad. Y acá pues nos recordamos pues muchos artículos, muchos trabajos que hablan de la vuelta del buen samaritano, ¿no? Pero la solidaridad se engloba también dentro del Código Penal al sancionar lo que es la omisión del deber de socorro, luego de haber causado un delito y no acudir pues al salvamiento del mismo. Un ejemplo, pues tú atropellas a una persona y te den gana
de no poder ayudarla, pues estás cometiendo el delito de omisión de deber socorro, que se enmarca dentro de la solidaridad. Por último, todos estos criterios de imputación finalistas a la que nosotros nos acogemos tiene que ver con la evitabilidad, como la evitabilidad de aquel sujeto pensante, de aquel ciudadano que cumple roles generales y especiales. También tiene pues el matiz de poder evitar la causación de ciertos delitos, pues así la imputación penal no se limita a la determinación de la infracción de un rol, sino que en la sociedad actual resulta necesario que el ciudadano haya podido además evitar dicha infracción. Al respecto, no interesa si el sujeto pudo evitar o no la infracción, es un concepto el que mejor podemos sobresaltar. Es decir, no interesa si el sujeto pudo evitar o no la infracción de la norma al momento del hecho, sino que constituye propiamente un ámbito de su responsabilidad el poder haber tenido la capacidad de evitar dicha infracción en su momento. Es este poder o esta capacidad que pues el sujeto pensante, el sujeto denominado como persona, mediante la clasificación de sus roles, pues tuvo o tiene la capacidad de poder evitar la lesión a la norma, pues, ¿no? O en los que consideren, pues, no, la lesión de bienes jurídicos. Es así que, en síntesis, hemos resaltado primero qué es lo que podemos discutir del concepto jurídico penal de acción, para luego haber hecho una somera pues línea argumentativa de las escuelas del derecho penal, para así haber llegado a la posición funcionalista de la acción, a la cual nosotros nos acogemos, y la que nos parece ahora, en esta fecha o en la actualidad, la más coherente, en la que ya no, la acción no es un concepto prejurídico, la acción no es un comportamiento humano relevante social, sino que el concepto sigue siendo la piedra angular del delito, pero el concepto es imputación. La acción sigue siendo imputación, es ahora imputación, y gráficamente lo podemos señalar cuando aquel ciudadano pues que quiere o que acoge a su tutela judicial, pues va a denunciar una acción, y que aquel clasificación entre lo que es acción o no acción se puede marcar en la línea de la tipicidad. No hay que olvidar que la persona socialmente pues denominada tiene roles, los roles generales como ciudadanos, los roles especiales que se marcan dentro de su institución, y el criterio de vitalidad que debe ir de la mano junto a estos conceptos. Para mí es un honor haber podido conversar con ustedes unos breves minutos, y agradecerle pues por esta invitación. Muchas gracias.